Buenos días a todos los que se han unido esta mañana a la reunión clínica de pediatría del Hospital Luis Calvo Maquena. Muchas gracias por su asistencia. El día de hoy tenemos el privilegio de contar con la conferencia del doctor Eduardo Bancalari, que nos va a hablar de algún tópico muy relevante de su quehacer profesional. Gracias, doctor Bancalari, por estar acá. Antes de que el doctor Bancalari comience su conferencia, quiero dejar con ustedes al doctor Waldo Osorio, quien hará una breve reseña del doctor Bancalari. Doctor Osorio, adelante. Gracias, doctor Carrasco. Bueno, tengo el honor de presentarles al doctor Eduardo Bancalari, quien tuve la suerte de formarme y compartir con él en Estados Unidos en la división de neonatología en la Universidad de Miami en el Jackson Memorial Hospital. El doctor Bancalari es profesor emérito de pediatría, obstetricia y ginecología del proyecto Recién Nacido y director de la división de neonatología de la Facultad de Medicina Miller de la Universidad de Miami y jefe del servicio de recién nacidos del Jackson Memorial Hospital. Recibió sus títulos de licenciatura y medicina de la Universidad de Chile y luego completó becas de investigación y especialización en la Universidad de Chile, Hospital Calvo Maquena, Buenos Aires y cardiología pediátrica en la Universidad de Miami. Se ha desempeñado en numerosas organizaciones profesionales, incluida la Junta Estadounidense de Pediatría y la Subjunta de Medicina Perinatal Neonatal, así como ser editor asociado y formar parte de varios comités editoriales de varias revistas internacionales de pediatría, neonatología, medicina perinatal, así como la revista chilena de pediatría. Ha recibido varios premios en Estados Unidos e internacionales por su liderazgo académico en la medicina perinatal y sus contribuciones al campo de la perinatología. Entre otros, recibió el premio Virginia Apgar el año 2003 de la Academia Americana de Pediatría. Es autor o coautor de más de 300 artículos y capítulos de libros en las áreas de medicina respiratoria neonatal y es el editor del libro The Newborn Lung. El doctor Bancalari y sus colaboradores han desarrollado uno de los programas neonatales más grandes y prestigiosos de los Estados Unidos, capacitando a más de 120 neonatólogos que ejercen en programas académicos y clínicos neonatales en todo el mundo. A través de su participación continua y activa en las actividades educativas, ha realizado importantes contribuciones a la mejora de la atención neonatal en diferentes países de América Latina, Europa y Asia. Además, en conjunto con el Dr. Charles Bauer, han organizado el Miami Neonatology, una de las conferencias neonatales internacionales más exitosas y duraderas del mundo, que celebra 44 años el próximo noviembre. Doctor Bancalari, sea muy bienvenido y muchas gracias por estar en nuestra reunión clínica al Hospital del Dr. Luis Calvo Maquena para presentarnos su conferencia Evolución del cuidado respiratorio neonatal en los últimos 50 años. Muchísimas gracias, Waldo. Agradezco la invitación, lo mismo al doctor Jorge Carrasco, y la oportunidad que me dan de, por lo menos en forma virtual, volver a mi alma mater, el Hospital Luis Calvo Maquena, por el que siento un cariño y un aprecio muy, muy grande. ¿Se ve bien el diapositivo? Sí, doctor, se ve bien. Sí. Estamos bien, ok. Bueno, lo que voy a hacer durante los 45 minutos que quedan de la hora es una reseña muy breve de los 50 años de desarrollo de la neonatología, enfocándome fundamentalmente en los aspectos del cuidado respiratorio del recién nacido y específicamente del recién nacido prematuro. Como dijo el doctor Osorio, tuve el privilegio de entrenarme como estudiante de pediatría y luego como residente en una beca mixta en el Hospital Luis Calvo Maquena, que en ese momento estaba dirigido por el doctor Aníbal Aristía y después por el doctor Jorge Howard.
y tuve nuevamente la suerte de tener mentores excelentes, muchísimos de ellos, específicamente el doctor Jorge Martner, que era el jefe del laboratorio, el doctor Salvador Rosselló, que era el jefe de hematología, y el doctor Patricio Olivos, con el que comenzamos la unidad de cuidados intensivos pediátricos en el Calvo Maquena. Como digo, tengo unos recuerdos extraordinarios del hospital y un cariño muy grande por esta institución. Luego de terminar mi entrenamiento, como lo dijo Waldo, estuve un año en Buenos Aires, en el Instituto de María Ferrer, un centro muy especializado en el cuidado respiratorio de todo tipo de pacientes, desde recién nacidos hasta adultos. Y ahí me tocó participar en el cuidado también de enfermos que habían sufrido de polio en los años del 50 y por lo tanto vivían en pulmotores, en pulmones de acero, como esta chica, que, digamos, vivían años dependiendo de la presión negativa para su ventilación. En los años 70 llegué a Miami, inicialmente con la idea de estar solamente un año acá en una beca de investigación en cardiología pediátrica, y aquí estoy después de más de 50 años todavía esperando poder volver a Chile. He estado trabajando en la Universidad de Miami, que está afiliada con el Jackson Memorial Hospital, que es un hospital público muy grande, y en el cual, como digo, he tenido la suerte de trabajar en el servicio y ver el desarrollo del servicio de recién nacidos durante estos 50 años. Digo que he tenido suerte porque la verdad es que la neonatología ha sufrido un cambio increíble durante este periodo. Ustedes pueden ver aquí las estadísticas en los años 70. Para niños prematuros, la sobrevida era muy baja, entre el 10, 20, 30% a lo más. Y dentro de los 10 o 15 años que siguieron a los 70, se produjo una mejoría notable en la sobrevivencia de estos pacientes, fundamentalmente por la mejoría en el cuidado respiratorio del prematuro extremo. No solamente eso, han habido muchos cambios en neonatología, pero sin duda la mayor causa de mortalidad en el recién nacido, especialmente en el recién nacido de muy bajo peso, ha sido problemas respiratorios. Podemos ver aquí de estos datos del Epicure que más del 70% de las muertes neonatales en pacientes prematuros se deben fundamentalmente a problemas respiratorios. Este es un gráfico que muestra la ventilación mecánica en niños prematuros nacidos en nuestro hospital de distinta edad gestacional, y como podemos ver, niños que nacen entre 23 y 26 semanas de edad gestacional, prácticamente todos ellos necesitan apoyo ventilatorio inicialmente y permanecen en ventilación mecánica por semanas o meses. ¿Por qué es esto? Fundamentalmente, como sabemos, el niño prematuro tiene no solamente inmadurez en su desarrollo morfológico del pulmón, sino que también hay una inmadurez bioquímica y una deficiencia de surfactante en el momento del nacimiento, lo que hace que este pulmón sea inestable, muy rígido, y por lo tanto los lleve a una falla respiratoria grave. Además, el niño prematuro tiene un centro respiratorio inmaduro, lo que hace que sea muy propenso a tener episodios de apnea y que tenga una pobre respuesta a la sobrecarga respiratoria, y por lo tanto estos niños no son capaces de mantener una ventilación adecuada espontánea en muchos casos. La otra desventaja es que tienen una parrilla costal muy inestable, lo que también dificulta su ventilación y mantención de gases dentro de niveles normales. Por todo esto, ya desde hace muchísimos años, en el 1889, el doctor Egon Braun en Viena desarrolló este prototipo de ventilador de presión negativa, en el cual el niño se colocaba dentro de esta caja de madera y el médico succionaba a través de este tubo para producir presión negativa a través del cuerpo, para tratar de generar cierto volumen corriente y cierta ventilación. Este sistema, como se pueden imaginar, no era muy práctico y no dio resultados muy buenos. Muchos años después se introdujo este sistema, el Airlock, que era una cámara esencialmente en la que se ponían los niños que no estaban respirando espontáneamente,
y mediante cambios de presión en la cámara se lograba también cierto movimiento de aire. A pesar, en fin, de lo complejo de este sistema o de lo más sofisticado, realmente no se obtuvieron resultados muy positivos, y esto hizo que el doctor Parmalee, un neonatólogo de hace muchos años, dijeran un comentario que la caja esta no era muy efectiva para ventilar al niño, pero podía tener la ventaja de mantenerlo aislado de gente no muy inteligente que estaba tratando de hacer otras intervenciones que podían tener riesgo. Realmente el desarrollo de la neonatología moderna, la evolución de una sala de cuidados de prematuros en la que el énfasis era nutrición e infección a una sala de cuidados intensivos, se desencadenó por la muerte del hijo del presidente Kennedy en 1963, un niño relativamente maduro de más de 33 semanas de edad gestacional, que nació y tuvo una enfermedad de membrana hialina, un distrés respiratorio muy grave, que lo llevó a la muerte después de unas pocas horas en uno de los mejores hospitales en la zona de Boston. Esto produjo mucha conmoción y realmente despertó el interés por la neonatología, no solamente el internet, sino que también despertó el financiamiento de investigación y centros que pudieran atender a estos niños que hasta ese momento realmente recibían muy poco apoyo de cuidado intensivo. Es así como se empezaron a usar ventiladores mecánicos en niños con tétano neonatal, especialmente en Sudáfrica, y la doctora María de Liboria, que desgraciadamente falleció hace un par de meses atrás, en Canadá, con el doctor Swire, empezaron a ventilar también niños con enfermedad de membrana hialina o distrés respiratorio del recién nacido. Este es uno de los primeros ventiladores que usamos en el Calvo Maquena en los años 60, el Bird Mark 8, que fue de los primeros ventiladores, como digo, que podían utilizar, a pesar de que el ventilador se hizo para adultos, se podía modificar y utilizar en recién nacidos. Este ventilador fue desarrollado por Forrest Bird, un ingeniero aeronáutico realmente, pero que dedicó toda su vida al desarrollo de sistemas de asistencia respiratoria, realmente un genio, y con, digamos, principios relativamente bajos, logró desarrollar ventiladores que incluso este sistema todavía está disponible en nuestro hospital, por ejemplo, donde lo usan para dar terapia inhalatoria en pacientes adultos hoy en día. También AirShield en este caso desarrolló este sistema que era un ventilador de presión negativa, un pulmotor esencialmente para recién nacidos, que también lo utilizamos aquí en Miami durante algunos años, pero como ustedes pueden imaginarse tenía problemas bastante importantes para mantener el sello y la temperatura de estos niños, pero en niños un poco más grandes se lograba asistir su respiración y sacarlos adelante. Los resultados, como ustedes pueden imaginarse, en un comienzo eran bastante pobres. Ustedes ven aquí que en niños de menos de 1000 gramos, en los años 67-68, no habían sobrevivientes en el Hospital for Sick Children en Toronto, que era una de las mejores instituciones en el cuidado de recién nacidos. Niños entre 1000 y 1500, solamente el 12% sobrevivían. Solamente sobre los 1500 gramos, vemos que la sobrevida empieza a aumentar a un 60, alrededor de un 60%. En esa época no hubo ningún estudio y no ha habido nunca un estudio controlado en que se haya comparado ventilación versus no ventilación, ya que en el momento que se establece la posibilidad de ventilar a un niño sería poco ético no darle ese apoyo respiratorio. Así es que la mayoría de los datos son retrospectivos, y este es uno de esos datos del Dr. Murdoch, publicado en la literatura británica, en la que compararon outcomes de niños ventilados y no ventilados de distintas edades gestacionales. Lo que podemos ver aquí es que en niños por debajo de 33 semanas, la ventilación mecánica en un comienzo no hacía mucha diferencia, que es precisamente el grupo de niños en que hoy la ventilación mecánica tiene la mayor efectividad. Por encima de las 33 semanas, sin embargo, los niños más grandes, ustedes pueden ver que había ya cierta tendencia a un aumento en la sobrevida en los niños ventilados cuando se comparaba con controles históricos en los cuales no se había usado ventilación mecánica. Así es que poco a poco estos resultados fueron reportándose en distintos centros
y con esto entonces se empezó a propagar el uso de ventilación asistida en estos pacientes. Tal como los resultados de sobrevida no eran muy buenos al comienzo, también empezamos a ver una serie de complicaciones que, aunque existían antes, eran mucho menos frecuentes. Aquí pueden ver un niño con una membrana hialina severa que desarrolla un neumotórax a tensión al lado izquierdo, obviamente produciendo un deterioro muy importante en su situación de intercambio gaseoso. Los mecanismos de daño pulmonar en los niños en los que usamos ventilación mecánica son muchos, fundamentalmente sobredistensión por uso de presiones excesivas. Por otro lado, en un comienzo no teníamos la posibilidad de mantener una presión positiva al final de la expiración, lo que producía colapso del pulmón, mayor hipoxemia, especialmente en niños como aquellos con distrés respiratorio y falta de surfactante. En estos casos teníamos que usar oxígeno inspirado en muy altas concentraciones. Generalmente estos niños estaban en 70, 80, 90% de oxígeno por muchos días o semanas, lo que también inducía un daño oxidativo importante. Y finalmente, el problema de las infecciones siempre ha sido muy importante en aquellos niños en los que tenemos que usar tubos endotraqueales y catéteres intravasculares, lo que aumenta muchísimo el riesgo de colonización y sepsis. En el 67, el doctor Northway y Rosanne Porter en Stanford publicaron una serie de 32 niños con enfermedad de membrana hialina grave que fueron ventilados y que, en vez de recuperarse con una función pulmonar relativamente normal, sobrevivieron algunos de ellos, otros fallecieron, pero con daño pulmonar muy importante, y ellos llamaron a este daño pulmonar secundario a la ventilación displasia broncopulmonar. Y este ha sido uno de los problemas que nos ha mantenido más preocupados durante todos estos años, ya que la incidencia no ha cambiado mucho, aunque sí, como veremos, ha cambiado la severidad del cuadro. La displasia esencialmente es una destrucción del pulmón por una ventilación agresiva, daño inflamatorio, enfisema, colapso, daños de hiperplasia muscular en los vasos pulmonares y en las vías aéreas, y también cambios fibróticos en el intersticio del pulmón, lo que lleva a una mayor rigidez y mayor dificultad para mantener la ventilación. La displasia está claramente relacionada con la inmadurez, y podemos ver aquí en estos datos de la red de investigación del NIH cómo la incidencia varía desde alrededor de un 20% en niños a las 28 semanas de edad gestacional a cerca del 80% en los niños de 23 semanas de edad gestacional. Tal como la retinopatía o la enteritis necrotizante, esta es una complicación, como digo, de la inmadurez, y por lo tanto, mientras más inmaduro es el niño, mayor riesgo tenemos de tener una displasia broncopulmonar. El próximo paso realmente en el manejo respiratorio de estos niños, y fundamentalmente por esta alta incidencia de displasia broncopulmonar y la realización de que esta displasia estaba en gran parte producida por la ventilación mecánica, es que al final de los años 60, el doctor George Gregory, en San Francisco, introdujo el uso de presión positiva continua en la vía aérea, ya sea en niños respirando espontáneamente o en niños que estaban siendo ventilados mediante el uso de presión positiva al final de la expiración. En nuestra institución y en algunos otros centros en Estados Unidos y en Canadá, también desarrollamos algunos sistemas para usar presión negativa alrededor del tórax y de esta manera estabilizar el volumen pulmonar y mejorar la oxigenación. Estas son fotos del doctor George Gregory, que es un anestesiólogo pediatra, pero que dedicó toda su vida realmente al trabajo con recién nacidos, y como digo, fue uno de los pioneros en el uso de ventilación mecánica y respiración asistida en niños prematuros. Él desarrolló este sistema, describió este sistema en el New England Journal of Medicine en los años 60, mediante un tubo endotraqueal y usando todos los instrumentos que él usaba en la sala de anestesia o en la sala de cirugía. Desarrolló este sistema
con un tubo por debajo de una columna de agua para mantener una presión positiva y ya sea ventilar al niño con la bolsa o permitir que el niño ventilara a través del tubo endotraqueal, manteniendo una presión positiva continua. También el doctor Gregory desarrolló esta cámara de cabeza en la cual se podía aplicar presión positiva continua a aquellos niños que no estaban intubados. Posteriormente, esto se transformó o llevó, digamos, a la iniciación de la presión positiva por vía nasal, que hasta hoy es uno de los métodos más usados para asistir a niños prematuros e incluso niños de término. Esta fue la cámara de presión negativa alrededor del tórax que desarrollamos en nuestro hospital y que demostramos ya hace muchísimos años atrás que podía producir una mejoría importante en la oxigenación de un promedio de 40 milímetros de mercurio a más de 80 milímetros de mercurio en pocos minutos, cuando se aplicaba una presión negativa de 4 a 6 centímetros de agua alrededor del tórax. El problema con estos sistemas nuevamente es que eran poco prácticos, ya que limitaban el acceso al niño para tomar radiografías y para el cuidado, así es que al final el método más utilizado hoy en día es sin ninguna duda la presión positiva por vía nasal. El otro paso gigante en el cuidado respiratorio del recién nacido prematuro se produjo cuando el doctor Graham Liggins, trabajando en Nueva Zelanda, él era un fisiólogo obstétrico, y estaba realmente evaluando los posibles mecanismos del parto en corderos. Y para ello administró esteroides, betametasona específicamente, a corderos que estaban, digamos, embarazadas, y observó que los corderos recién nacidos, prematuros, de aquellas ovejas que habían recibido los esteroides, tenían pulmones muchísimo más estables y mantenían una mejor función respiratoria después del nacimiento. Esto lo llevó a colaborar con los neonatólogos en Nueva Zelanda y hacer un estudio prospectivo randomizado en niños con membrana hialina, en madres que estaban en parto prematuro, y observó una diferencia tremenda, una disminución del distrés respiratorio de 24% en los controles que recibieron placebo, al 4,3% en aquellos niños prematuros que nacieron de madres que habían recibido betametasona. Lo increíble es que el doctor Liggins y sus colaboradores publicaron estos resultados en el año 1972. Y a pesar de los resultados contundentes de este estudio clínico, los obstetras en la mayor parte del mundo no usaron los esteroides antenatales hasta que en el 1993 el NIH hizo una conferencia de consenso entre obstetras y neonatólogos y decidieron hacer una recomendación formal de que toda madre en parto prematuro debería recibir esteroides antenatales. En este momento, más del 90% de las madres que llegan a cualquier hospital moderno en parto prematuro reciben esteroides antenatales, y hay múltiples estudios que han demostrado una disminución notable en la incidencia de distrés respiratorio, definida de distintas maneras, una disminución en la mortalidad y también una disminución en la incidencia de hemorragia intracraneana. De manera de que el uso de una droga muy barata, fácil de administrar en madres en parto prematuro realmente llevó a una mejoría en los outcomes más importantes en niños prematuros, y es por eso que, como digo, hoy en día es una intervención totalmente rutinaria. Estos son resultados publicados en el 99 por el Dr. Cook en Inglaterra, nuevamente demostrando un aumento muy significativo en la sobrevida de los niños que nacen de madres que han recibido esteroides, una disminución en la incidencia de hemorragia intracraneana, prácticamente a la mitad, y también una disminución en la incidencia de parálisis cerebral a los 3 años de vida. El otro avance fundamental que ha mejorado en forma notable el pronóstico de estos niños fue la introducción del uso de surfactante exógeno en el niño que tiene distrés respiratorio después del nacimiento.
Aquí hubo varios investigadores, el doctor von Niergaard en Suiza, el doctor John Clemens en California y la doctora Marilyn Avery en Boston, que trabajaron en este aspecto y fueron los primeros en reconocer o demostrar de que el problema del niño con distrés respiratorio estaba esencialmente ligado a una falta de surfactante por su inmadurez y que la administración de surfactante exógeno por vía endotraqueal podía mejorar la función respiratoria y el pronóstico de estos niños en forma muy importante. Fue el doctor Fujiwara, un neonatólogo japonés, que estaba trabajando inicialmente en San Diego y luego volvió a Morioka, su ciudad, digamos, de residencia en Japón, y hizo un estudio clínico, el primer estudio clínico en el que administró surfactante exógeno a un grupo de niños con distrés respiratorio y demostró, como ustedes pueden ver aquí, una mejoría notable en la presión arterial de oxígeno dentro de pocos minutos después de la administración del surfactante exógeno. Nuevamente, aquí han habido muchísimos estudios prospectivos randomizados que consistentemente han demostrado que el uso de surfactante exógeno en niños con distrés respiratorio disminuye la mortalidad, disminuye la incidencia de neumotórax y enfisema pulmonar intersticial. Sin embargo, lo que todos esperábamos que redujera también la incidencia de displasia broncopulmonar no ha sucedido. Y esto es fundamentalmente porque la administración de surfactante exógeno al niño prematuro extremo mejora la posibilidad de sobrevivir. Y esto hace entonces de que una mayor población de niños muy inmaduros sobreviven con el uso de surfactante exógeno, y algo parecido sucedió con esteroides, y por lo tanto la incidencia total de displasia broncopulmonar no disminuye, pero sí disminuye la incidencia de muerte o displasia broncopulmonar. Así es que, nuevamente, esteroides antenatales y surfactante postnatal son las intervenciones más eficaces, más efectivas en la mejoría del cuadro de distrés respiratorio y mejoría de la sobrevida en el niño prematuro extremo. El hecho de que el uso de surfactante y esteroides no disminuyó la incidencia de displasia broncopulmonar hizo que la doctora Marilyn Avery y un grupo de neonatólogos muy prominentes en Estados Unidos hiciera un estudio retrospectivo y analizaran la incidencia de displasia broncopulmonar en distintos centros académicos de Estados Unidos y tratar de relacionarlo con el manejo de estos niños en cada una de estas unidades académicas. Y lo que encontraron, como muchos de ustedes saben, es que un centro, que era el Babies Hospital en Nueva York, de la Columbia University, tenía una incidencia de displasia broncopulmonar muchísimo más baja que todos los otros centros académicos en los cuales el nivel del cuidado neonatal era muy semejante. Y ellos identificaron entonces que la diferencia fundamental en el manejo de los niños prematuros en el Babies de la Columbia era un approach muy conservador, tratando de evitar la intubación endotraqueal y soportando a estos niños solamente con presión positiva continua. Esto llevó a al reconocimiento de que realmente, aunque el ventilador mecánico puede salvar muchas vidas, también es una de las causas fundamentales de la displasia broncopulmonar y que hay otras alternativas, como son el uso de presión positiva continua, que pueden reducir el uso de ventilación mecánica y de esa manera reducir el daño pulmonar y la displasia. Estos son varios estudios prospectivos randomizados que se hicieron para probar la efectividad del uso de presión positiva continua en vez de ventilación mecánica, y todos estos estudios mostraron una mejoría, una reducción en la incidencia de muerte o displasia broncopulmonar en los niños tratados con presión positiva continua, pero como ustedes pueden ver aquí, el efecto fue relativamente modesto. Y como podemos ver, solamente cuando se analizan todos los estudios en forma conjunta, se logra demostrar un beneficio estadísticamente significativo con el uso de presión positiva continua en vez de ventilación mecánica. ¿Cuál es la razón por la cual estos resultados fueron mucho menos dramáticos de lo que todos esperábamos en base a la experiencia del Babies Hospital en la Columbia?
Dos posibilidades. Una, que como veremos, el uso de presión positiva continua es eficaz en el niño más grande, más maduro, pero en el niño muy inmaduro, que es el que está a mayor riesgo de displasia broncopulmonar, muchas veces no basta usar presión positiva continua y estos niños de todas maneras necesitan intubación y ventilación mecánica. La otra posible explicación de la falta de un efecto más llamativo es de que cuando usamos presión positiva continua, se trata de no intubar y por lo tanto estos niños muchas veces no reciben surfactante exógeno cuando tienen un distrés respiratorio grave. Y esto entonces hizo de que muchos centros en el mundo hayan adoptado esta estrategia que se llama INSURE, que es intubación, administración de surfactante y extubación inmediata. Y con esta técnica entonces se logra administrar surfactante y darle el beneficio al niño de esta terapia tan efectiva, pero al mismo tiempo se evita el uso de ventilación prolongada, ya que la idea es extubar al niño inmediatamente después de la administración del surfactante. Esta estrategia, como ustedes pueden ver, reduce el uso de ventilación mecánica, reduce la incidencia de neumotórax y también reduce la incidencia de displasia broncopulmonar. La mortalidad es menor, aunque esto no alcanza una significación estadística. Lo mismo sucede con hemorragia intracraneana. Este gráfico de un estudio publicado por Peter Daggerville en Australia muestra lo que les mencioné antes. ¿Cuál es el éxito con presión positiva continua en niños de distinta edad gestacional? Y ustedes pueden ver en las partes negras de estas columnas el porcentaje de niños que necesitan intubación a distintas edades gestacionales. Y como podemos ver, el uso de presión positiva continua es muy eficaz en los niños de 28 semanas o más, en los cuales menos del 50% de ellos van a necesitar ventilación mecánica. En cambio, a medida que bajamos a edades gestacionales más bajas, vemos que hay un porcentaje mucho más alto de niños que necesitan ventilación mecánica. Y esto entonces nos lleva a la etapa siguiente, que es, tenemos que estar conscientes que aunque hagamos el mayor esfuerzo para evitar la ventilación mecánica, desgraciadamente, hasta hoy, el niño muy inmaduro frecuentemente va a necesitar asistencia respiratoria y por ello ha habido énfasis entonces en tratar de desarrollar técnicas y sistemas que sean lo más seguros, lo más benignos posibles. Y las estrategias que se han desarrollado con este objetivo son, primero que nada, ventilación sincronizada, ya sea IMB o asistida controlada, o soporte de presión, en las cuales el niño respira espontáneamente y el ventilador se usa solamente para asistir el esfuerzo respiratorio del niño. También se han desarrollado técnicas para entregar un volumen consistente y constante, lo que evita la sobredistensión del pulmón, y también se han desarrollado técnicas para apoyar la respiración en forma no invasiva usando cánulas nasales semejantes a las que se usan para presión positiva continua. Hay sistemas experimentales también en los cuales hay un objetivo de ventilación por minuto en la que el ventilador ajusta la frecuencia en forma automática para dar una ventilación minuto adecuada, y también hay sistemas de ajuste automático de la fracción inspirada del oxígeno, que me imagino muchos de ustedes probablemente usan en Chile. Dentro de la ventilación mecánica, yo creo que uno de los conceptos fundamentales que ha cambiado y que por eso quiero enfatizar es el hecho de que en un comienzo los ventiladores se usaban para controlar al niño, para controlar la ventilación, y se prefería incluso que el niño no respirara en forma espontánea. Esto, pensamos, fue un error muy grande y fue reemplazado por una estrategia en la cual respetamos el esfuerzo respiratorio del niño y usamos el ventilador solamente para apoyar esa respiración mediante ventilación sincronizada, lo que permite sacar al niño en forma más rápida del ventilador y con ello reducir la incidencia de displasia broncopulmonar. Este es un estudio relativamente pequeño en el cual se demuestra esto, se compara IMB con IMB sincronizado y se demuestra entonces que la sincronización disminuye la duración total, el número de horas de ventilación mecánica, y también disminuye la incidencia de displasia broncopulmonar. Como digo, este
es uno de los pocos estudios que ha comparado sincronización con ventilación no sincronizada, pero los resultados son bastante consistentes. La otra estrategia ventilatoria que se ha investigado muchísimo es el uso de ventilación de alta frecuencia, ya que con ella se puede obtener una ventilación efectiva con volúmenes corrientes mucho más pequeños y por lo tanto evitar la sobredistensión, que como dijimos antes es uno de los mecanismos más importantes del daño pulmonar. Desgraciadamente, aunque la ventilación de alta frecuencia es muy eficiente y logramos ventilar a los niños muy bien, la incidencia de displasia broncopulmonar o muerte no ha sido claramente reducida con esta estrategia, por lo cual nosotros por lo menos y muchos de los centros, la mayoría de los centros en Estados Unidos usan ventilación de alta frecuencia como un método de backup, digamos, de uso solamente en aquellos casos en los que el niño falla con el ventilador convencional y no podemos obtener una ventilación adecuada con patrones relativamente bajos. El último aspecto que quiero mencionar en relación a la evolución del cuidado respiratorio en estos niños pequeños es la oxigenoterapia. No hay ninguna duda de que el niño prematuro sobrevive solamente si es que podemos darle oxígeno adicional para mantener sus saturaciones, sus presiones arteriales de oxígeno dentro de un rango aceptable. Todos sabemos que si el niño tiene hipoxia, hay una serie de daños y ciertamente se ha demostrado que aumenta la mortalidad. Sin embargo, si es que damos demasiado oxígeno, también tenemos efectos secundarios graves. Podemos aumentar el riesgo de displasia, el riesgo de retinopatía, podemos también aumentar, y hay datos de esto, el daño neurológico y obviamente podemos producir un estrés oxidativo en múltiples órganos de este niño. Por lo tanto, la oxigenoterapia en el prematuro es una de las terapias más comunes, pero más complejas, y tenemos que andar en un camino muy estrecho entre el precipicio y la pared para obtener los mejores resultados posibles y evitar el daño por oxígeno. La medición continua de oxígeno, inicialmente con electrodos transcutáneos y más recientemente con oxímetros de pulso, ha sido un instrumento fundamental para mantener una oxigenación adecuada, ya que nos permite medir o saber qué oxigenación estamos logrando en forma continua y en forma no invasiva. A pesar de esto, hasta hace 10 años atrás, o menos incluso, no estábamos seguros de cuál era el rango de oxigenación ideal en el niño prematuro. Y había un número importante de centros en todo el mundo que estaban reportando estudios retrospectivos en los cuales, usando saturaciones de entre 80 y 89, sugerían resultados tan buenos como saturaciones por sobre 90% y reducían la incidencia de retinopatía del prematuro. Es por eso que, afortunadamente, durante los últimos 10 años hubo varios estudios prospectivos randomizados para comparar los resultados clínicos en grandes grupos de niños prematuros, aleatorizados a un grupo de saturación entre 85 y 89 y otro grupo de saturaciones entre 91 y 95, que era más o menos el estándar habitual hasta que se realizaron estos estudios. Los resultados confirmaron lo que todos esperábamos, que el uso de una saturación más baja, entre 85 y 89, iba a resultar en una incidencia más baja de retinopatía grave del prematuro, prácticamente un 4% de reducción en la incidencia. Sin embargo, lo que nadie esperaba fue de que este grupo que se trató con el rango bajo de saturación tuvo una mortalidad más alta, de casi un 3% más alta, que cuando se analizaron todos los estudios resultó ser estadísticamente significativa. Y es por ello que hoy en día, yo creo que en la mayoría de las unidades en todo el mundo, se trata de mantener las saturaciones alrededor de 91 y 95, sobre 90 para evitar el posible aumento de muerte y enteritis necrotizante, pero por debajo del 95% para evitar el mayor riesgo de retinopatía y posible toxicidad de oxígeno y displasia broncopulmonar.
Tratando de resumir un poco entonces lo que hemos conversado y cuáles han sido los resultados, es digamos, cuánto hemos progresado en los últimos años con la introducción de todas estas terapias y manejo más cuidadoso de estos niños cuando necesitan ventilación mecánica. Primero que nada, no hay duda de que la duración de la ventilación mecánica se ha acortado durante este periodo en forma muy importante. Los niños, hay una menor proporción de niños que se ventila y cuando necesitan ventilación mecánica pasan en el ventilador menos tiempo, y esto se ha traducido en una reducción en la incidencia de displasia broncopulmonar grave. Lo que es interesante es que displasia broncopulmonar en total no ha variado mucho y de hecho hay algunos trabajos que sugieren que esto aumentó. Pero lo que sí ha disminuido de forma dramática, y yo creo que es muy importante, es que la displasia broncopulmonar grave, aquella que produce realmente una invalidez pulmonar en estos pacientes, es muchísimo menos frecuente hoy de lo que era antes. ¿Por qué es esto? ¿Por qué hemos disminuido la displasia grave y no la displasia total? Yo creo que la explicación fundamental es que esta displasia grave que ha disminuido era la que nosotros inducíamos de forma iatrogénica con el uso inapropiado de altas presiones, altos settings en el ventilador mecánico y altas concentraciones de oxígeno. Y eso, por lo tanto, con las nuevas estrategias ventilatorias ha disminuido en forma muy importante. La displasia más leve está más relacionada con el grado de inmadurez del niño que con el tratamiento que nosotros le ofrecemos. Y eso, desgraciadamente, es el precio que están pagando estos chicos por la mayor sobrevivencia a edades gestacionales muy bajas. El niño que nace a las 22, 23, 24 semanas de vida es un niño que tiene un pulmón sumamente inmaduro, que no ha comenzado su proceso de alveolarización y por lo tanto ya el hecho de que este niño nazca, independiente de lo que nosotros hagamos con el ventilador o con el oxígeno o con otras drogas, hace de que estos niños tengan una incidencia alta, de esta alteración del desarrollo pulmonar, que creo yo que es distinto de la displasia broncopulmonar que, como dije, estaba asociada con un manejo inadecuado, si queremos aceptarlo. ¿A dónde vamos en el futuro? Yo creo que queda mucho camino todavía para mejorar las estrategias no invasivas de apoyo respiratorio, para tratar de evitar al máximo posible el uso de intubación y ventilación. Yo creo que hay también mucho camino por recorrer para mejorar los ventiladores y hacerlos de que hagan un manejo más efectivo, que se logre un manejo más efectivo y sobre todo que se logre disminuir la duración de la ventilación mecánica. Y aquí el objetivo de volumen o objetivo de ventilación minuto y también el control automático de la fracción inspirada de oxígeno, yo creo que son todas estrategias que progresivamente van a llevar a una disminución en la duración de la ventilación mecánica. Porque yo creo que lo que nos sucede es que cuando estamos manejando a estos niños en las unidades, no tenemos tiempo para hacer ajustes cada minuto o incluso cada hora, y muchas veces nos quedamos con estos niños pegados en patrones ventilatorios que podrían haberse reducido en forma más precoz. Y esto es lo que se ha demostrado con estos sistemas automáticos que reducen la presión, reducen la frecuencia y reducen la fracción inspirada de oxígeno tan pronto cuando la función de ese pulmón empieza a mejorar. Y eso hace entonces de que se disminuya el número de complicaciones. Mirando hacia el futuro, yo creo que el progreso de la neonatología depende fundamentalmente de qué suceda con los partos prematuros. Si es que nuestros colegas obstetras logran alguna intervención efectiva para prolongar el embarazo y evitar el parto a los 22, 23, 24, 25 semanas, eso sin duda sería la manera más efectiva de mejorar el pronóstico del embarazo. Sin embargo, digamos, el parto prematuro es muy complejo, obedece a una serie de distintos mecanismos y por lo tanto creo que este va a ser un camino difícil. Lo otro más importante en neonatología en este momento es que preocuparnos mucho de la sobrevivencia, que yo creo que ya hemos llegado a una especie de plató, es tratar de reducir las complicaciones. Y aquí sin duda las complicaciones neurológicas,
pulmonares y de secuela cardiovascular a largo plazo deberían estar muy altos en nuestra meta para tratar de reducir el daño, y ya hemos dicho algo sobre displasia, y en buena parte la disminución del daño del sistema nervioso central también está ligado a muchos de los mismos mecanismos: inflamación, oxígeno, etcétera, hipoxia e hiperoxia, son muy semejantes para estos dos sistemas. Hay un progreso muy rápido en las intervenciones fetales en niños que tienen anomalías congénitas. Esto también yo creo que va a llevar a una mejoría en el cuidado perinatal. Y hay algunos sistemas que realmente están, digamos, al borde de ciencia ficción, y que es el uso de un útero artificial, si ustedes quieren, y que hay varios grupos en Estados Unidos, especialmente en el Children's de Filadelfia y en Europa, en el cual se está experimentando con un sistema en el cual el feto, en este caso un cordero, se extrae de la madre y se coloca en una bolsa con líquido, y el animal se conecta a un oxigenador extracorpóreo, y en vez de usar una bomba de circulación extracorpórea, este animalito, este feto recién nacido realmente, genera suficiente presión para circular su sangre a través de este intercambiador de gases, y puede mantenerse por semanas en este sistema para luego, ustedes ven aquí a los 111 días, 135 días, ya muy cerca de poder nacer, y han demostrado, como digo, éxito en muchos de estos animales. Obviamente que este sería un sistema, digamos, bastante invasivo, que no va a tener, creo yo, una aplicación masiva, pero en algunos casos en los cuales hay razones perentorias para terminar el embarazo a las 21, 22 semanas o 23 semanas, es posible que un sistema como este pueda también mejorar el pronóstico de algunos de estos niños. Bueno, quiero terminar agradeciendo a una serie de colaboradores que a lo largo de los años nos han ayudado en los trabajos de investigación y clínicos que hemos hecho. Como ustedes pueden ver, aquí hay muchos nombres que estoy seguro son familiares para ustedes: el doctor Álvaro González, de la Universidad Católica; Carmen Herrera, que es chilena, que trabaja en Estados Unidos; Waldo, que tuvimos la suerte de tenerlo con nosotros, lo mismo con Jimena Alegría y Alberto Stay. Muchísimas gracias, y ha sido realmente un placer tenerlos con nosotros durante muchos años. Nuevamente, muchísimas gracias por la oportunidad que me han dado para poder dirigirme a mis colegas de mi alma mater, y estoy aquí disponible para contestar algunas preguntas, y estoy disponible para ayudarles en cualquier manera que pueda en el futuro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Bancalari, por su excelente conferencia, que nos ha hecho recordar nuestros tiempos también, cuando, siendo becado y un poquito más, pasábamos por la neonatología con algunas intervenciones. Tenemos tiempo para comentarios. Voy a recorrer primero el chat y después ofrezco la palabra también a micrófono abierto. El doctor Antonio Banfi dice: Eduardo, felicitaciones por una experiencia excepcional y una conferencia notable. Muchísimas gracias. Doctor Cohen, recordando, dice, la ceremonia de recepción que nos dio como alumno de quinto año de medicina al llegar al Hospital Calvo Maquena, brillante conferencia. Desde hematología, muchas gracias, excelente conferencia, excelente presentación, el doctor Rodrigo Bancalari. Doctor Leonardo Acuña, gracias doctor, de quien fuera el interno asignado a usted cuando era becado. Leonardo Acuña. Muy buena conferencia, y la conferencia sí se grabó, va a ser subida al portal YouTube del hospital. Bien, ofrezco la palabra
Jorge. Doctor González, ¿sí? Muchas gracias, doctor Bancalari, por esta brillante conferencia, por esta visión caleidoscópica de lo que ha sido el desarrollo de la especialidad, y que solo puede ser hecha por quienes han estado participando desde el centro, desde el origen mismo, y que ha impulsado todo este desarrollo al que usted se ha referido, con avances, con retrocesos, con reflexiones, lo que lo hace un tremendo y significativo aporte que todos reconocemos, la generosidad que usted ha tenido particularmente hacia este lado del planeta. Surge a mí una duda también, ya que usted ha tenido la oportunidad de conocer la neonatología del mundo, y este progreso en lo respiratorio es evidente. ¿Hemos progresado los neonatólogos desde el punto de vista valórico-moral también? Es decir, ¿tomamos decisiones hoy en día que son adecuadas, que son proporcionadas, que dan cuenta de una prudencia? ¿Somos capaces los neonatólogos hoy en día de detenernos ante las acciones futiles, por mucho que tengamos una tecnología disponible? ¿Piensa usted que este progreso en el cuidado respiratorio también se ha acompañado de un progreso desde el punto de vista? Sí, un punto muy importante, Ricardo, te agradezco la pregunta. Yo creo que sí, o sea, yo creo que hemos avanzado mucho, hemos aprendido a entender las limitaciones de lo que hacemos mucho mejor, hemos aprendido a interpretar que no solamente es importante sacar a un niño de cuidados intensivos y darlo de alta a la casa, sino que es muy importante saber qué está pasando con ese niño posteriormente, cuando está con su familia. Y sobre todo yo creo que hemos aprendido a respetar más el deseo de la familia. Cuando nosotros iniciamos, digamos, y esto no solamente en neonatología, sino que en todo tipo de cuidado intensivo, teníamos una actitud muchísimo más paternalista. Nosotros sabemos que podemos influenciar, tener una influencia muy notable en los padres, dependiendo de cómo les demos la información, y muchas veces yo creo que los indujimos a tomar una decisión más bien basada en cómo nosotros nos sentíamos que cómo ellos veían el pronóstico de su niño. Y yo creo que en eso hemos cambiado muchísimo. Hoy en día somos muchísimo más cuidadosos, tenemos más información que podemos darles, y yo creo que respetamos muchísimo más el deseo de los padres en cualquier sentido, ya sea en el sentido de actuar o en el sentido de ser más conservadores. Muchas gracias. Bueno, se han sumado felicitaciones en el chat, doctor. Si alguien quiere hacer otro comentario. No hay más. Jorge, ¿Sí? yo solamente, una de las cosas que pasa en países como el nuestro, y quisiera qué opinión tiene el doctor Bancalari, en el sentido de que hoy día las tasas de mortalidad infantil están disminuyendo en muchos países, incluido el nuestro, pero, por ejemplo, en el caso nuestro, para seguir avanzando en la disminución de la mortalidad infantil, es muy importante el disminuir la mortalidad neonatal, que sigue siendo un componente muy importante, digamos, de la mortalidad infantil. Porque no tengo sustento, no recibo. Excelente presentación, sentido, hermano. Las estrategias en ese Venir a luchar porque, como le contaba a usted, tiene conectado el micrófono, parece. Y por favor, apagar micrófonos. Y en ese sentido, ese componente de la mortalidad natal que influencia en países como el nuestro, etcétera, significativamente la mortalidad infantil, ¿qué resultados y estrategias en Estados Unidos se ha hecho mucho benchmarking y otras cosas para mejorar esos resultados? ¿Cómo ve usted eso desde el punto de vista del cuidado neonatal y mejorar la tasa de sobrevida neonatal y obviamente mejorar la mortalidad infantil finalmente? Sí, como dices tú, en la mayoría de los países que han, digamos, entrado a fases más avanzadas en el desarrollo, el resto de las causas de mortalidad infantil han ido disminuyendo, que eran infecciones,
malnutrición, digamos, alteraciones fundamentalmente de infección. Hoy en día, esas enfermedades se han ido controlando en los países en vías de desarrollo, y la neonatología pasa a tener una prioridad en cuanto a la mortalidad neonatal. Y nuevamente aquí quiero hacer énfasis en no solamente la mortalidad, sino que pasa a tomar un papel muy relevante en cuanto a secuelas a largo plazo, retinopatía, parálisis cerebral, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, como que la cosa se ha ido moviendo, digamos, cada vez a edades gestacionales más bajas. Y es realmente un arma de doble filo, porque a medida que intervenimos en niños a menor edad gestacional, nos ponemos un challenge, un desafío más grande, porque esos son los niños que tienen mayor mortalidad y tienen también una mayor incidencia de secuelas. En nuestro servicio, el número de niños que nacen por debajo de 28 semanas es muy pequeño en relación al número total de partos que tenemos, a pesar de que somos un centro de referencia en que nos envían muchas madres en parto prematuro. Pero ese pequeño porcentaje de todos los partos, que son los niños de menos de 28 semanas, contribuyen con más de la mitad de todas las muertes neonatales y contribuyen con la gran mayoría de los niños que tienen secuelas, ya sea pulmonares o del sistema nervioso central. Así es que es fundamental irnos concentrando en ese grupo de pacientes que son los que están a mayor riesgo. Y como digo, el desafío es cada vez peor, porque mientras más inmaduro es el niño, peor es el pronóstico normalmente. Gracias. Bien. Bueno, para ir cerrando la reunión, doctor, y saliendo un poquito del tema respiratorio, usted algo comentó de las intervenciones fetales. ¿Cuál es la experiencia en su centro de las intervenciones fetales? Nosotros tuvimos la suerte de tener al doctor Rubén Quintero, que es un cirujano fetal, digamos, de los pioneros en este campo, varios años atrás. Y durante la época en la que él estaba acá, hay algunos momentos, un 30% de todos los pacientes que teníamos en la unidad de cuidado intensivo eran pacientes de él. Eran niños que él había intervenido durante la gestación, generalmente por vía laparoscópica, y eran niños que tenían muchísimo riesgo y terminaban en cuidados intensivos. Desgraciadamente el doctor Quinteros salió de nuestra institución y no hemos tenido cirugía fetal durante los últimos 5 o 6 años. En este momento estamos recién reclutando una nueva persona que va a venir. Estamos, digamos, muy contentos porque creemos que es una de las áreas en las que hay mucho potencial de avance. Fundamentalmente lo que más se hace es, transfusión feto-fetal, que es una cosa relativamente básica ahora que se hace en muchísimos centros, hernias diafragmáticas en las que se hace oclusión de la tráquea para mejorar el desarrollo del pulmón, obstrucciones del tracto urinario que producen oligohidramnios, hipoplasia pulmonar y destrucción del riñón. También son muchas de ellas susceptibles a la implantación de shunts en la vejiga y resolución de esa manera. Quistes pulmonares, tumores que obstruyen la vía aérea. Esas son las cosas, digamos, más frecuentes en las que hay posibilidad de intervención fetal. Estoy seguro que en el futuro esto va a seguir progresando. Así es que creo que es un campo muy interesante. No sé, ¿en Chile hay centros que están haciendo también cirugía fetal ya? Ricardo, la experiencia, ¿ustedes han hecho algo? Bueno, no, nosotros no, pero sí se está haciendo en materia de disrafias espinales, en un centro privado y en un centro público. Esto es lo que más se ha hecho, sí, efectivamente. Eso fue lo otro que se me olvidó mencionar, muy importante, porque también se puede
digamos, inicialmente se cerraban abriendo, digamos, el útero. En este momento hay varios centros que están haciendo laparoscópica, la cerradura, el cierre laparoscópico de los defectos neurales, de tubo Así neural, es. con resultados mucho mejores porque se evita, o sea, disminuye el riesgo de parto prematuro. Así que, como digo, es un campo que está progresando rápidamente y yo creo que va a ser muy promisorio para este grupo de niños que tienen problemas fetales serios. El otro aspecto que no mencioné es que hay también centros que están haciendo intervenciones cardíacas en niños con obstrucción valvular, por ejemplo, en el que se puede hacer un balón, con un balón se pueden abrir válvulas y de esa manera también mejorar el pronóstico de algunas cardiopatías congénitas graves. Muy bien. Bueno, siempre nos pilla el tiempo, podríamos seguir hablando otros temas. Agradecer, doctor Bancalari, la gentileza de estar con nosotros esta mañana con esta brillante conferencia. Muchas gracias, esperamos tenerlo en otra oportunidad para abordar otros temas de la neonatología tan interesantes como este. Gracias a todos por la presencia esta mañana y nos vemos en la próxima reunión. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y espero que nos veamos muy pronto, ya sea en Chile o por acá en Miami. Gracias. Muchísimas Muchas gracias. Gracias, doctor. Fue un placer y un honor muy grande estar con ustedes. Ese fue nuestro. Gracias.